Lectura de Génesis capítulo 8 versos 18 al 20. La lectura de este pasaje en el texto hebreo es la siguiente. Vayatze Noach ubanav, veishto ushanei banav ito. Kol hayam, kol aremes, bechol agof, kol aromes ala aretz. Le mishpechoteichem yatze mim ateva. Vayabem Noach mitzveach la Adonai. Baikach mikol abimam ateoa. Umikol agov ataor. Bayaal olot bamitzbeach. La traducción del pasaje es la siguiente. Y salió Noé con sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Y todas las criaturas vivientes, los reptiles y todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra. Por sus familias salieron desde el arca. Y construyó Noé un altar de sacrificio para el Eterno, y tomó de todos los animales domésticos, y de todas las aves limpias, y elevó una ofrenda quemada desde el altar. En el verso 18 vemos la obediencia a la orden del Eterno de salir del arca. Tan pronto como el Eterno lo ordena, Noé sale. La expresión ito en el texto hebreo se traduce como con él, y subraya que la familia de Noé tenía una dependencia absoluta hacia él. Noé, como profeta, quien escuchaba la voz de Dios, daba las instrucciones acerca de lo que se tenía que hacer y en qué momento debía hacerse. De esta manera podemos entender que el mejor de los profetas es aquel que tiene una familia que le sigue y le obedece. El verso 19 cierra diciendo, Le mishpechoteichem yatzeu min ateva. Y esto se traduce como, por sus familias salieron desde el arca, señalando que todos los animales que estaban dentro del arca no salieron de forma desordenada, sino que salieron por familias, y cada familia tenía un propósito, reproducirse y llenar la tierra. En el verso 20 encontramos la primera mención de un altar de adoración dentro de la Torá. En este verso se dan las características principales que debe tener un altar de adoración. En este verso podemos ver a Noé restableciendo el culto y la adoración al Eterno. Al levantar un altar podemos señalar que Noé era también un Cohen o un sacerdote. Al salir del arca, Noé no se preocupó por construir una casa o una tienda a donde vivir, sino que su principal preocupación fue establecer un lugar de adoración para el Eterno. Es muy probable que este primer altar se hubiera levantado sobre las montañas del monte Ararat o muy cerca de esa región. Y este es el precedente para los futuros altares que encontraremos dentro de la escritura. Del verso 18 podemos deducir tres aspectos importantes: la naturaleza del altar, la naturaleza de los animales y el proceso específico del sacrificio. En primer lugar tenemos el concepto del altar. Esta es una palabra hebrea que es mizbeach. Esta palabra proviene de una raíz hebrea que está conformada por la letra Bet y la letra Het. La conjunción de estas dos letras hebreas significan punta filosa. Cuando analizamos el desarrollo semántico de esta palabra, tenemos aspectos muy importantes emparentados a la idea de ofrecer un sacrificio. De esta misma raíz hebrea encontramos el verbo bajar, que significa elegir, y transmite la noción de hacer un examen para determinar al más aceptable o al más excelente. Por otro lado, el sustantivo bajur significa joven o juventud. Y este verbo, emparentado a la idea del sacrificio, nos enseña que no se podía sacrificar cualquier clase de animal, sino aquellos que eran jóvenes y que eran excelentes y aceptables para el sacrificio. Otro verbo derivado de la misma raíz es bajan, que significa hacer una inspección para determinar la eficacia de algo. Otro verbo ligado desde la misma raíz es tabaj. El verbo tabaj significa literalmente degollar, en el sentido de cortar el cuello para derramar la sangre del sacrificio. Estaba prohibido que los animales fueran estrangulados o ahogados, sino que debían derramar la sangre sobre el altar. Es decir, el sacrificio aceptable era aquel al cual se le cortaban las yugulares para derramar su sangre, y este era el único procedimiento para el sacrificio. El cuarto verbo derivado de la misma raíz es tzavach,
que significa sacrificar, de donde encontraremos también el sustantivo mitzbeach, que se entiende como el lugar del sacrificio. En el verso 20 encontramos la frase Be'ema ateorá u mikol of ataor, y eso se traduce como los animales limpios y las aves limpias, de donde encontramos el verbo taor, que literalmente significa encerrar o guardar en un corral, de manera que los animales aptos para el sacrificio eran aquellos que estaban encerrados en un corral o eran animales domésticos. Estaba prohibido utilizar animales que fueran silvestres. En lecturas posteriores aprenderemos que el sacrificio era permitido solamente a través de los animales y nunca a través de seres humanos. El verso 20 cierra diciendo Vaya'al olot ba'mitzveach, y eso se traduce como y elevó la ofrenda completamente quemada desde el altar. La palabra olot proviene del texto hebreo que es al, que significa elevarse, y hace referencia al humo que sube desde la ofrenda, que está completamente quemada. Esta es la ofrenda de perfume grato al Eterno.